Los medios de comunicación transmiten información sobre muchas cuestiones, también sobre prehistoria. Esta labor divulgativa tiene el valor de dar a conocer una etapa de la historia que es poco conocida y sobre la que aún existen muchas incógnitas, pero que quizá por eso mismo resulta tan atractiva. Bueno, pues para hablarnos de la divulgación de la prehistoria a través de los medios de comunicación nos acompañan hoy en Sin Distancias José Manuel Quesada López, que es profesor de prehistoria en la UNED. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Y David Benito del Olmo, que es director y presentador del programa Ágora Historia en Gestiona Radio, dedicado precisamente a la divulgación de la historia a través de la radio. Buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. Además, David es un alumno aventajado de los estudios de historia en la UNED, colabora en la excavación de un yacimiento en Asturias con el profesor Quesada López y además también colaboras en el laboratorio de prehistoria, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues me gustaría conocer vuestra opinión sobre precisamente el papel de los medios en la divulgación de los conocimientos de la prehistoria. Pienso que realmente el público tiene interés en conocer la prehistoria, pero ¿los medios ejercen bien este papel? ¿Cuál es tu punto de vista como profesor de prehistoria, José Manuel? Bueno, en los últimos años los programas de divulgación de la arqueología prehistórica han experimentado un incremento bastante importante y se han convertido en uno de los elementos fundamentales en el conocimiento de la prehistoria, en la ciencia de la prehistoria y también en los ámbitos que van más allá de la ciencia, en ámbitos que son puramente de ocio, como por ejemplo la relación que tienen con el turismo cultural. En un principio, hace como unos 25 años, fueron los museos los que empezaron a desarrollar los primeros programas de divulgación de la prehistoria, una cuestión bastante lógica porque eran ellos los que disponían de las instalaciones y de los programadores necesarios para establecer este tipo de actividades. Pero en los últimos 10 años a los museos se les han añadido otra serie de iniciativas, ya no solo desde el ámbito público, sino también desde el ámbito más privado, que han favorecido de manera extraordinaria el incremento de este tipo de actividades. Y David, tú como profesional de la comunicación, ¿qué papel crees que ejercen los medios en esta labor divulgativa? Yo creo que hay algo muy curioso, y que me corrija José Manuel si no llevo razón, y es que luego lo que hacemos de pequeñitos se ve reflejado luego en la etapa adulta. De pequeños, bueno, yo hace mucho que estoy estudiando, ¿no? Pero me imagino que seguirá todo igual. Siempre que estudiábamos una asignatura de historia, el primer tema era prehistoria, pasaban por alto los profesores, lo enseñaban rápido, nunca entraba en los exámenes, y eso luego se ve reflejado cuando, bueno, yo en el contacto, en el programa de radio con gente, a los que le gusta la prehistoria, a los que no, aprecias que no hay una base en la prehistoria, ¿no? Al igual que en otras épocas históricas sí que hay una cierta base. Mucha gente se piensa fuera del ámbito científico y gente que no le interesa, pues simplemente son piedras y hombres que viven en cavernas, ¿no? Y eso luego se nota. Quizás porque es un tema particularmente difícil de divulgar, no solamente la cronología, a mí me parece complicadísimo, ¿no? de explicar. O lo hacemos complicado, ¿no? Porque muchas veces está claro que en el ámbito científico siempre hay que hacer unas periodizaciones muy claras, pero a la hora de divulgar, y ahí está, me adelanto un poco, ¿no? a los contenidos, a la hora de divulgar la prehistoria deberíamos omitir a lo mejor tanta periodización y contar no de esa forma tan enrevesada, sino algo mucho más fácil por las diferentes fases por las que ha ido pasando el hombre, ¿no? Pues sí, seguramente sí. Me gustaría que diésemos un repaso a los distintos medios de comunicación, si os parece. Podríamos comenzar, por ejemplo, con los libros, ¿no? Que es el más básico, o el primero, por lo menos, ¿no? Y no solamente estaba pensando en los libros científicos, que están dirigidos evidentemente a especialistas, sino en libros de divulgación. Por ejemplo, las novelas incluso, ¿no? Estaba pensando en aquella serie que tuvo tanto éxito del Clan del Oso Cavernario. ¿Realmente la literatura ha contribuido a difundir lo que es la prehistoria? ¿Qué os parece? Sí, el Clan del Oso Cavernario es quizá el libro emblemático de una buena divulgación
a partir de novelas. Yo creo que es la mejor novela que se ha escrito en el ámbito de la prehistoria. Luego Auel, que fue la novelista, escribió un par de ellas más, pero no alcanzan la categoría intelectual de la primera, ¿no? Y fue emblemático porque representó un verdadero impacto en la sociedad. El impacto del libro fue a todos los niveles y permitió que la prehistoria fuera conocida pues por todos los sectores y por todas las clases sociales. A raíz de eso luego vinieron una serie de documentales y de películas de las que luego hablaremos que incrementaron aún más ese carácter de divulgación sobre la totalidad de la sociedad. David, y en cuanto a la prensa escrita, ¿qué podrías decirnos? La prensa especializada y la prensa generalista. Bueno, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero tiempo atrás estaban un poco olvidadas las páginas de ciencia en los periódicos, y hoy en día, con la aparición de Internet, de los blogs, de las redes sociales, tanto en Twitter, que yo me he fijado que hay mucho movimiento, páginas de medios generalistas. La página de ciencia tiene muchísimo movimiento el Twitter, y es una buena forma de divulgar todo lo que se hace en ciencia traducido, ¿no?, para que lo pueda leer la gente que no está tan metida en el ámbito científico. Y yo creo que ha sido fundamental el hecho de la aparición de las redes sociales, porque no hay más que echarse un vistazo por Facebook, por Twitter, y aparecen muchas de las noticias con títulos, está claro, muchas veces muy llamativos. Hace poco salían noticias referentes a los neandertales, y bueno, digamos que son títulos, digámoslo así, un poco más sensacionalistas, llamativos, pero bueno, por lo menos sirven para que la gente se interese y pueda leer ese tipo de textos. Yo creo que también son un termómetro, ¿no?, del interés de la gente por estos temas. Está claro, yo creo que sí que interesa, ¿no? Sobre todo, pues no hace mucho aparecía algo que se había encontrado, el primer coprolito de un neandertal, o bueno, otras noticias similares, y sí que suscita el interés de la gente. Muchas veces nos creemos que los intereses están en otro lado, que no vienen a cuento, pero a la gente, yo creo que si se sabe traducir el lenguaje científico a un lenguaje divulgativo, se hace ameno y entretenido, a la gente le va a interesar, y mucho. Muchas veces pecamos un poco de dar por hecho ya que ese tipo de cuestiones no va a interesar, ¿no? Claro, es el interés por nuestros orígenes, por nuestros antepasados, la pregunta de siempre, ¿de dónde venimos?, ¿no? Un poco. Sí, eso es algo que siempre interesa a la gente. Y en ese sentido la prehistoria tiene una ventaja, y es que los objetivos, los conocimientos, el ámbito de estudio de la prehistoria es particularmente fascinante, porque nos remonta a nuestros orígenes como ser humano, y yo creo que los prehistoriadores en los últimos años han sabido aprovechar muy bien ese filón. Lo han sabido aprovechar especialmente bien algunos proyectos de investigación. Estoy ahora recordando Atapuerca, que es un caso fascinante de cómo saber utilizar los patrones de divulgación hacia el público para al mismo tiempo promocionar su propio programa de investigación. Porque algo que es interesante es que de esta madeja entre medios de comunicación y público también intervienen los propios prehistoriadores. A los prehistoriadores nos interesa en buena medida que nuestros descubrimientos, que nuestras exploraciones lleguen al público, porque también es una manera de conseguir ciertos réditos sociales y de conseguir incluso cierta financiación. O sea que es una triple combinación muy interesante: público, investigadores y medios de comunicación. Claro, porque en estos tiempos de crisis, donde conseguir financiación para todos estos temas que no se consideran prioritarios es complicado, pues bueno, estas campañas de comunicación que, como tú bien dices, Atapuerca ha sabido manejar de una forma magistral, pues son muy interesantes, son muy importantes, ¿no? Son muy, muy importantes, y en la medida de lo posible, ahora que existe una crisis importante y que las convocatorias públicas han descendido de manera notable, una de las posibilidades para poder obtener financiación en campañas de excavación o en proyectos de investigación es precisamente la difusión social. Es algo que incluso se nos exige. Cuando nosotros realizamos proyectos de investigación es absolutamente imprescindible rellenar un capítulo sobre promoción social. Y desde las administraciones también están muy interesadas, porque también es un medio de promoción política y social.
La prehistoria prestigia también, ¿no? El mundo de la cultura da prestigio. Prestigia bastante, bastante. Y para cualquier consejero de cultura, los programas de investigación arqueológica son un elemento fundamental de difusión de los propósitos relacionados con la administración en concreto, sobre todo con las administraciones autonómicas. Son un elemento imprescindible que está muy vinculado también, desde que surgieron las comunidades autónomas aquí en España, que está muy relacionado con los medios de promoción de la propia comunidad, porque son, a fin de cuentas, un instrumento para investigar la propia identidad de cada comunidad autónoma. Bueno, si os parece, vamos a hablar ahora de cine, el cine y la prehistoria. David, ¿qué película recuerdas que te haya impactado, que te haya metido realmente dentro de la prehistoria? Mira, más que una película, yo diría una serie, ¿no? Una serie y algo, por algo curioso. Mucha gente... me he encontrado tanto, y lo extrapolo también al tema de los libros, ¿no? Cuando hablamos de novela histórica, muchas veces te dicen, yo leí en tal libro, que era una novela, que tal personaje, o sea, algo totalmente inventado y la gente da por hecho. Hay que tener siempre muy en cuenta si estamos leyendo o viendo ficción o algo que sabemos que ocurrió a ciencia cierta, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso tan tonto como los dibujos de los Picapiedra. Famosísimos, todo el mundo conoce a los Picapiedra y bueno, hay mucha gente que cree, y de hecho siguen apareciendo películas donde se muestran a hombres conviviendo con dinosaurios y da por hecho que fue así, porque en el subconsciente de una persona, claro, cuando recuerda su infancia y ve los Picapiedra, ve hombres y dinosaurios unidos, ¿no? Es una pequeña muestra de lo importante que es, desde una edad tan temprana como es la infancia, divulgar pues un tema de, por ejemplo, la época prehistórica adecuadamente, porque eso te va a arrastrar hasta la edad adulta, que vas a seguir, y mucha gente lo piensa, ¿no? Que convivieron dinosaurios y hombres, y es algo descabellado, vamos. Claro, algo que no ocurrió en ningún caso. Y luego, por otro lado, hacías referencia al cine, a los documentales. Yo entiendo, como parte audiovisual, que siempre hay que hacer un producto atractivo. La realidad no vende tanto como la ficción. Y está claro que cuando hacemos una película hay que contar una historia, aunque no se limite a la realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo el cine es una industria que tiene que hacer dinero, conseguir, bueno, obtener ganancias, y siempre hay que hacerlo atractivo, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que se divulgue de esa forma porque va a suscitar el interés de la gente, pero siempre que nos enfrentemos a una película de ese tipo, pues tenemos que tener cautela y pensar que estamos viendo ficción, aunque sí nos puede llevar a interesarnos y documentarnos ya en fuentes más serias, ¿no? Quizá habría que pedirles a los directores de cine que pusiesen un rótulo al final de la película de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Exacto, y había una película, no recuerdo ahora el título, que era de época de Egipto, y bueno, es una película bastante dura, pero se limitaba a las fuentes históricas. No recuerdo el título, pero una película interesante. Estaba bien documentada, ¿no? Sí, totalmente. Hay una película también sobre prehistoria que está muy bien documentada y que es En busca del fuego, que además tuvo mucho impacto y que sirvió para divulgar la prehistoria de una manera extraordinaria. Y luego hay otro tipo de películas también relacionadas con la arqueología que tienen un impacto a un nivel increíble y que crean estereotipos y mitos sobre lo que son los arqueólogos. El caso de Indiana Jones, ¿no? Que parece una tontería, pero también en ocasiones este tipo de películas lo que hacen es promocionar a la propia profesión de arqueólogo a base de unos estereotipos un poco especiales que no se corresponden con la realidad, pero bueno, sobre todo para los críos pequeños y para chavales que puedan no tener contacto con la prehistoria o con la arqueología, les puede servir, les puede ser de utilidad. Muy bien, bueno, pues ya solamente nos quedaría hablar de la radio, que es el medio en el que tanto tú, David, como nosotros nos desenvolvemos habitualmente y en el que no hay muchos programas dedicados a hablar de prehistoria, ¿no? De hecho, a mí me dijeron cuando iba a empezar el proyecto de este programa que si estaba loco, que cómo me iba a plantar en un micrófono a hablar de historia, y bueno, pues creo que totalmente equivocado, ¿no? Una vez más, se habla mucho de las audiencias hacia dónde van generadas, ¿no? En televisión y en radio siempre tienden a lo más sensacionalista. Yo creo que si se les da un buen producto, si se hace algo con pasión y de una forma rigurosa, la gente está interesada en historia. Está claro que hay que
transformar, ¿no? Y eso ya es una labor de la persona que lleva el programa, transformar un poco, ponerse en la posición del oyente, como si no supiese absolutamente nada, y todo ese trabajo científico llevarlo a unas palabras mucho más simples, ¿no? Divulgativas. Pero bueno, yo creo que si se hace, la prueba está ahí, que los programas de historia son pocos, pero tienen muchos seguidores, y creo que si se apoya, pues se pueden hacer grandes labores de divulgación. Así nos parece también a nosotros. David Benito del Olmo, director y presentador del programa Ágora Historia en la cadena Gestiona Radio, y José Manuel Quesada López, profesor de Prehistoria en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Hasta la próxima ocasión. Adiós. Hasta la próxima.